Tenemos el gusto de dialogar a continuación con la licenciada en Trabajo Social Angie Tamborindegui, quien presta servicios aquí en Bichadero, en el Centro Juvenil, también en el CAIF. Y hoy con ella vamos a enfocar un tema sumamente actual, un tema que está en nuestra sociedad. Nos estamos refiriendo a la vejez en todos sus términos. La problemática de la persona mayor, su lugar en la sociedad, cómo es considerado por los demás, en fin. A partir de ahora tocaremos este importante tema y lo compartimos con todos ustedes. Así que bienvenida, Angie, a este espacio y hablemos un poco entonces de lo que es la vejez. Bueno, muchas gracias por el espacio y por invitarme. Y sin duda es un tema muy importante porque si pensamos en nuestra sociedad como una sociedad envejecida, ¿no? Porque cada vez somos más viejos, cada vez se alarga más la esperanza de vida, las familias tienen menos hijos, entonces tendemos a ser una sociedad cada vez más envejecida. Y es un problema que tenemos que ponerlo sobre la mesa porque no es menor, porque si pensamos que la infancia, por supuesto que es importante, pero si pensamos que la infancia es el futuro, también pensemos en la vejez como el futuro, porque realmente cada vez nos vamos a hacer más viejos y vamos a ser más. Exactamente, una etapa que inevitablemente la mayoría de nosotros vamos a llegar. Con suerte llegaremos a ser viejos. Bien. Así que bueno, lo que quería traer es que me parece importante que pensemos nuestra vejez y también pensemos cómo pensamos hoy como jóvenes sobre la vejez, ¿no? ¿Cómo llamamos a la vejez? En la etapa de la vejez son viejos, ¿no? En la etapa de la niñez, los niños transitan por la niñez y los viejos transitan por la vejez. Y ya esa palabra viejo nos genera una cuestión negativa. Solamente el pensar decirle a una persona vieja ya nos genera un rechazo. Y en realidad, un término despectivo. Un término despectivo. Y en realidad son nuestras propias concepciones, nuestras formas de pensar que nos llevan a pensar en esa palabra como negativa. Bien. Como charlábamos hace un rato, ¿no? La vejez es una concepción cultural, o sea, como nosotros pensamos a la vejez. En otros países, por ejemplo, se considera al viejo, se toman los conocimientos, se toman los aportes de las personas mayores como muy valiosos, y en nuestra sociedad no. Los aislamos, los alejamos, los guardamos, ¿no? Son como una carga y una molestia. Entonces, la invitación es, bueno, a repensar esos conceptos. Y muchas veces, aún en esas condiciones, hay muchas personas mayores que siguen aportando a través de sus jubilaciones, sus pensiones, a los ingresos del hogar. Aún así, son dejados de lado. Sin duda, esa es una de las violencias, ¿no? Es la violencia patrimonial, ¿no? Esta cuestión de bueno, uso lo que me sirve y bueno, y la persona mayor, como el sentir que no tiene ya nada más para aportar, ¿no? Nada más para vivir. Y en realidad es un sujeto de derecho que tiene derecho a decidir en qué gastar su plata, a decidir cómo vivir, a decidir si quiere tener una nueva pareja, si quiere o no cuidar a sus nietos, porque muchas veces también no nos sirven, pero los cargamos con responsabilidades, ¿no? Que tienen que ir a la escuela, que tienen que ir a buscar a los nietos, que tienen que cuidarlos. Entonces, sirven para mucho. Entonces, me parece que un poco los usamos y no los consideramos como sujeto de derecho. Y en realidad en esto que decía de la construcción también hace parte de esta construcción que hacemos durante toda nuestra vida, ¿no? El que pensamos cuando llega viejo que ya se me terminó la vida, no. Llego a viejo, pero empiezo otra vida. Es una etapa nueva. Es una etapa nueva, sí. El envejecer es un proceso que transitamos durante toda nuestra vida. Hablaste tú del aislamiento social. Eso se da en la mayoría de los casos entre las personas mayores.
Sí, sí. En esto de pensar, bueno, si pienso cómo quiero vivir y cómo quiero transitar mi vejez, capaz que lo puedo pensar de otra manera. Pero si lo pienso que, bueno, que llego a la vejez y no tengo nada más para hacer, seguramente me aísle. En estos tiempos de pandemia, por otro lado, también este aislamiento se ha marcado tremendamente entre la sociedad en general, principalmente Sí. las personas mayores. Sí, el aislamiento, bueno, es una oportunidad también que tenemos en esta pandemia, ¿no? De ver lo que es el aislamiento y lo que nos cuesta a nuestra salud mental el aislamiento, ¿no? A todos. Y en realidad a veces sometemos a las personas mayores que queremos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, al aislamiento. Y en realidad hoy lo estamos viviendo todos. Entonces, capaz que es el momento de, de ponernos a pensar y bueno, de ver que realmente no es nada bueno para nadie. ¿Cómo hacer entonces para revertir este concepto de inutilidad que se le otorga al adulto mayor? Creo que uno de los caminos es este, ¿no? Charlarlo, hablarlo, ponerlo sobre la mesa, que sea, bueno, ponerlo sobre la mesa en la sociedad y en las políticas sociales, ¿no? Que es tan importante, que bueno, se creó el Instituto de Inmayores, que se encarga un poco de considerar a los viejos que antes no eran considerados en el Estado. Sí. Entonces, me parece que son espacios que se tienen que ir ganando y tenemos cada vez más que insistir en eso porque, como te decía, lo demográfico nos exige, ¿no? Bien, vayamos a otro tema que también es muy importante y nos referimos a la sexualidad en la vejez. Me decías, de viejos asexuados a viejos erotizados. Bien, ¿cómo podemos definir este punto sumamente importante en la vida de cualquier persona, máxime en el adulto mayor? Sí, la sexualidad es uno de los mitos que rodea la vejez. Se considera muchas veces a la vejez asexuada y en realidad es en esta construcción nos terminamos creyendo de que los viejos son asexuados y ellos mismos se lo creen, que es el gran problema, ¿verdad? Que tienen los mitos, porque se van construyendo con cuestiones falsas creencias que se terminan tomando como verdades. Sí. Entonces, bueno, en mi monografía de grado lo profundicé y lo trabajé a través de muchas entrevistas y bueno, y de hecho es un gran mito. El tema es que muchas personas no se permiten, a partir de la convivencia con la familia, de la viudez, por ejemplo, ¿no? Que las personas quedan viudas, se van a vivir con un hijo, con un hermano, entonces ya como que se van cerrando a la idea de construir nuevos vínculos o nuevas parejas. Pero así como las situaciones son muy diversas y tantas situaciones hay como personas, ¿no? Entonces es importante saber que nadie, en cualquier etapa de la vida que estemos, nadie tiene por qué decidir sobre lo que nosotros queremos y sentimos, ¿no? Y el querer retomar o construir una nueva pareja es sumamente natural y tenemos el derecho a hacerlo. Claro, ¿no? Que sí. En ese estudio, esa encuesta que has hecho para tu tesis, seguramente encontraste muchos casos que particularmente te llamaron la atención, alguno en particular que puedas contar, a ver qué te parece que saldría un poco de lo que tú pensabas. Sí, sin duda, muchísimos, ¿no? Muchas cosas valiosas surgieron a partir de las entrevistas, pero una me marcó muchísimo, que fue el hecho de una señora mayor de 85 años, vivió un casamiento, un matrimonio por 30 años, se separó y luego a los 50, no recuerdo exactamente la edad, pero 50 y pico,
retomó otro vínculo, se volvió a casar y a partir de ese momento comenzó a vivir una vida sexual activa que no había vivido antes. O sea, descubrió realmente un montón de cosas a partir de esa edad y de ese momento. Cosas que no conocía. O sea que si no se hubiese permitido, no lo hubiese vivido. Exactamente. Es decir, entonces, que la sexualidad es importante mantenerla en cualquier etapa de la vida, ¿no es cierto? Es fundamental para... hace parte, ¿no?, de nuestro ser. Exactamente. Bien, Angie, nosotros agradecemos este valioso aporte que ha realizado en este espacio de nuestro programa y queda la invitación para en otra oportunidad entonces poder enfocar temas tan importantes como este, porque seguramente hay mucha gente que lo vio y que estará reflexionando sobre el mismo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio.